Ahora mismo estaba aquí y estaba viendo y decía, cómo se agrada el Señor cuando le adoramos de verdad, cuando le buscamos sinceramente, cuando verdaderamente hemos venido con el propósito de honrar al Señor. Y no me queda duda porque estáis aquí, que es como una ofrenda que uno viene a traer sabiendo, Señor, igual no tengo mucho para darte, pero lo que tengo te doy. Es para ti. No es obligado, no es forzado, no es fingido, sino es algo de la voluntad, del deseo de uno de querer honrar y glorificar tu nombre. Solamente por estar en tu presencia. Y me agradaba. La verdad es que cuando uno está en esa relación con Dios, hemos dicho de que cuando uno lee la palabra de Dios, Dios le habla. Y no siempre te dice cosas que uno quiere escuchar. Hemos estado leyendo el Antiguo Testamento y la verdad es que ha sido algo precioso. Para mí ha sido, no sé, esta vez lo he dicho ya varias veces, para mí ha sido algo especial esta lectura que hemos ido haciendo de nuevo de la Biblia, de poder ver el amor, la fidelidad, de ver la infidelidad del hombre, cómo el hombre una y otra oportunidad las iba derrochando y Dios permanecía fiel. Y veíamos todas las promesas que Dios tenía para nuestras vidas. Y que llegaba un momento que decía, aunque vosotros ya no podáis, yo recogeré o limpiaré. Quitaré ese corazón duro de piedra. Os haré sensibles y pondré mi espíritu. Al final, por una decisión, una determinación de Dios de querer bendecir nuestras vidas. No sois merecedores. Les estaba diciendo a aquel pueblo que hemos visto. Que a veces lo comparábamos y decíamos, no eran ni mejores ni peores que nosotros. Otro tiempo, otras situaciones, pero iguales. Pero así el Señor decía, ya no va a depender de vosotros. Mi determinación es el de bendecirlos. Tengo algo preparado. En ningún momento dijo, ya me habéis cansado y ya cada uno que se apañe con lo suyo. Sino de que Él dijo, yo tengo la determinación. Yo seré paciente hasta que os volvéis a mí. Sin ningún reproche. Sin ningún, ya te lo dije yo. Como solemos ser nosotros. Sino con amor, con aquellos brazos abiertos. Esperando un día y otro, y otro, y otro, y otro. Y como hemos dicho, hemos terminado ese ciclo del Antiguo Testamento, pero yo llegaba a una reflexión y decía, Señor, ¿por qué 400 años hay casi de silencio? ¿Tanto tiempo tuviste que esperar para que al final tus promesas y que el pueblo se volvería a ti? Y me hacía pensar mucho. Y no era porque el Señor no les había dicho lo que tenían que hacer. Y no era porque no sabían lo que había preparado. Grandes promesas tenían. La verdad que no entendía el porqué. Cómo después de todo aquello que Dios había mostrado, generación tras generación, bendición tras bendición, oportunidad tras oportunidad, parecía como que
que el pueblo no las aprovechaba. Y por eso quería terminar con ese último libro de que estuvimos hablando, creo un par de predicaciones de Zacarías, pero quería también terminar con ese libro que cerró el Antiguo Testamento, con Malaquías. Yo sé que es un libro a veces complicado, a veces no nos interesa escuchar, pero yo creo que era el broche para deciros, vais a tener que pasar por aquí. Las promesas son muy grandes, pero al final hay una parte que tenéis que hacer vosotros. Es como ese examen para poder ser aprobado y pasar. Y algunos no hemos estado 400 años, pero nos hemos quedado ahí a las puertas de esas promesas que Dios decía que tenía para nuestras vidas. Y por eso me parecía un poco interesante, porque es un libro que además revela el interior del hombre. A mí la verdad que me ha metido muy duro el libro, por eso lo estoy predicando. Porque trata de lo interior, de lo sincero, de lo que somos en realidad. Y de lo que Dios es. Por eso digo, cuando tú lees la palabra, ahí ya no hay que yo tenga que poner una cara o aparentar, o no, la relación es con Dios. Qué difícil engañar a Dios, aunque tú te puedas engañar a ti mismo. Que a veces, créanme, que todos nos engañamos y nos justificamos cuando verdaderamente nuestras justificaciones no valen para nada. Para calmar, bueno, tu ansiedad puede ser, pero puede ser por un tiempo, porque al final no vas a lograr el propósito justificándote o pensando que la culpa es de Dios. Estaríamos equivocados. Y así se lo marcó aquel pueblo de que demostró amor, pero en una manera desorbitada por él. Quería leer en Malaquías 3:17, porque quiero que podamos entender lo que representamos para Dios. En esta relación de yo y Dios, o Dios y yo, lo que yo represento para Dios. Y dice Malaquías 3:17, y serán para mí especial tesoro. Está hablando de ti y de mí. Que seremos para Él. Serás tú, yo, especial tesoro para Dios. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Aleluya. Qué gran amor. ¿En qué situación, en qué punto nos ha puesto Dios? Tú eres su gran tesoro para Él. Lo más preciado para Él. Y hemos podido ver, ¿no?, cómo Dios ha mostrado, como estamos diciendo, no hasta hace un momento, Dios su amor con su pueblo. Desde la misma creación hasta el último libro del Antiguo Testamento. Hemos visto cómo Dios es un Dios de oportunidades. Vemos de que aquel pueblo, la última temporada, aquel pueblo que estaba en la esclavitud, en la deportación, allí en Babilonia. Babilonia lo hemos conocido todos, ¿eh? Allí en esa deportación, en esa esclavitud, privado de las promesas de Dios,
que nos encontramos en algún momento. Pero vemos que dice que Dios les vuelve a dar otra oportunidad. No había sido la primera. Habían gastado muchas. Y por eso a mí me gusta, porque veo que Dios es un Dios de oportunidades. Dios no es el que te dijo, bueno, toma una oportunidad y si la derrochas, la pierdes y te quedas sin ella. Eso tampoco nos tiene que llevar a abusar, ¿no? Como Dios es un Dios de oportunidades, pues bueno, habrá otra mañana. Pero sí que podemos sentirnos de que a pesar de que nosotros pensemos que se han acabado las oportunidades, Dios siempre tiene una más para ti. Siempre que el pueblo de Dios se volvía, Dios estaba dispuesto, estaba como aquel padre que decíamos esperando a que regresara el hijo. Y no le importaba tu situación, cómo tú estarías de sucio. Sino lo importante es que había que celebrar que el hijo de la casa había vuelto. Y vemos de que Dios es un Dios de oportunidad. Y le dice, os llevaré otra vez a vuestra tierra. Os daré de nuevo esa identidad que teníais como pueblo escogido por Dios, apartado, mi gran tesoro. Y no solamente eso, sino que reconstruiremos el templo para que mi presencia esté allí. Les había dado esa promesa, no solamente que los iba a volver a traer a su tierra, que los iba a volver a levantar como nación, además unificada. Ya acordaros de que anteriormente el reino había sido dividido, el reino de Israel, el reino de Judá. Dice, no, ya romperé todas esas divisiones y os traeré como un solo pueblo, mi tesoro. Y además podré reconstruir ese templo que veíamos que decía el profeta, la gloria postrera será mayor que la primera. El Mesías vendría. El Salvador sería una de esas promesas, para que esa gloria sería mucho mayor que la anterior. Serían a cumplir las mayores promesas de que había. Pero, sin embargo, nos damos cuenta de que pasaron 100 años desde aquella oportunidad que Dios les dio, decir, os saco de la esclavitud y os vuelvo a dar una nueva oportunidad con las promesas. Hasta llegar ahí, este tiempo de Malaquías, pasaron más o menos 100 años y lo que podemos ver, que las cosas no iban bien. A veces Dios nos saca de allí, de Egipto, de la esclavitud. Una oportunidad, otra, como decíamos, la última oportunidad aquella de Babilonia, los vuelve a restaurar, les vuelve a poner sello, les vuelve a vestir, a poner calzado. Pero pasa el tiempo y como que las cosas no van bien. Aquellas expectativas eran muy altas para ellos. Ya muchas veces cuando decimos el Señor viene y hemos entregado nuestra vida al Señor, ya ha habido alguna promesa que se ha cumplido en nuestra vida. La primera, la de tener esa libertad, de poder tener un encuentro cara a cara con el Señor. Y muchas más que se van ampliando, pero nuestras expectativas a veces es altas, igual que eran en aquel momento, y vemos de que todas no se cumplen. ¿Te ha pasado a ti? De que Dios nos ha hablado y nos ha dado promesas. En la palabra de Dios leemos si hay promesas. Y algunas se han cumplido. Como aquellas promesas de que al final pasarían un tiempo en la esclavitud, pero que luego serían restituidos. Y muchas de esas promesas se han cumplido en nuestras vidas. Dios las ha ido haciendo. Pero sin embargo hay otras que parece que tardan en venir.
Y el pueblo se acostumbró al final a, vale, qué bendición, el Señor nos ha dado otra oportunidad, nos ha librado, nos ha reunificado a su pueblo. Nos ha dado una identidad, un templo en el cual dice que la presencia está ahí. Pero al final, en el día a día, parece como que no terminan de ver aquello que Dios había prometido, en este caso la venida del Salvador. Y se empiezan a rebajar esas expectativas. Está bien las cosas de Dios, pero yo en el día a día no veo cambios. Al final, ellos en el día a día no se daban cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Y alguno me dirá, pues yo tampoco me doy cuenta de lo que Dios está haciendo. Se trata de sinceridad con Dios. Yo los estaba confrontando, no estaba... luego vamos a ver cómo somos, ¿no? Pero Dios los estaba confrontando, sinceridad con Dios. La verdad que muchas veces bajamos porque decimos, bueno, pues yo no veo en el día a día todo aquello de que me estaban hablando. Porque a mí mucha gente me viene, pastor, sí, usted me dice, pero yo no veo nada. Mi vida no cambia. Todo aquello que dice Dios que iba a hacer, mire cómo está. Y al final, como que nos vamos acostumbrando a esa mediocridad, a esa rutina del día a día. Y nos vamos acostumbrando a que no pase absolutamente nada. Hablamos de Dios, decimos que creemos en Dios. Pero al final es casi algo cultural, religioso, de costumbres, de apariencia. Qué duro, ¿no? Eso me hablaba el Señor para mí, no, que no se piense nadie aquí que yo vengo a darle un sermón. Y no para mí solo, sino para el pueblo de Dios en aquel momento. Pero como hemos dicho, parece que el hombre no ha cambiado mucho, por lo menos yo. Al final parece que nos hemos acostumbrado a estar en la casa de Dios, a coger un lenguaje cristiano, a decir que tenemos fe, a decir que hay un agradecimiento para Dios, pero es con un nivel muy rebajado. Es algo que ya casi he aprendido, sí. No es una vivencia real. Yo me acuerdo cuando ese momento de euforia, ese primer amor que decía que tenía, ¿no?, el Señor contra aquella iglesia. Y que se había perdido por algún sitio, no sabemos por dónde. En 100 años, ¿en qué momento se perdió? Seguramente que no fue de golpe, sino que fue en ese transcurso de ir caminando, de perder, de alejarse de esa relación con Dios. Estoy hablando de una relación verdadera, no estoy hablando de venir al culto y levantar las manos y estar pensando en el asado de dentro de media hora. Estoy hablando cuando mi vida verdaderamente está conectada con Dios, cuando tengo experiencias con Dios. En algún momento parece que eso se fue rebajando y terminaron tan infieles como sus padres. Por eso estaba diciendo de que muchas veces a nosotros, ¿no? Porque supongo que además de yo habrá alguno más que también le pase eso, ¿no? Al final terminamos cayendo en esa... Sí, Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, pero hay una separación que a veces... Y dice que al final terminaron tan infieles como sus padres, aquellos que tuvieron que pagar la paga del castigo, la esclavitud en su vida, por su pecado, por alejarse
de Dios. Trajo pobreza, injusticia. Y muchas veces decimos, Señor, pero si yo me llamo cristiano, o por lo menos me llaman los demás cristianos, aparentemente tengo una vida que voy a la iglesia y he cogido ese lenguaje cristiano y todo, ¿por qué la vida me va así de esa manera? Pobreza e injusticia. Pues muchas veces nos lo tendríamos que pensar, ¿no? Porque muchas veces se hace una cosa, el tiempo aquel que estuvimos en la esclavitud, el tiempo del desierto, muchas veces nos damos cuenta que no nos ha valido para nada. Sí, es verdad que cuando salimos en ese momento hubo alegría, hubo gozo, hubo, ay, ¿de dónde el Señor me ha librado? Pero a los 4 días, a veces se nos olvidó. Y fijaros lo que estaba pasando, ¿no? Que dice que seguían con un corazón duro, insensible para Dios. Estoy hablando de aquel pueblo, de aquel momento. Estamos en Malaquías. Aquellos que hemos estado leyendo el Antiguo Testamento, acordaros, no todo lo que pasó y llegó ese momento, como ya Dios los libra de Babilonia, les vuelve a dar esa oportunidad, los restituye como pueblo. La presencia del Señor, el templo se construye. Ya tenían todas las oportunidades. Había puesto, decía que el Señor que iba a poner de su espíritu, que Él iba a estar allí. Acordaros de aquellas promesas de Zacarías. Él iba a ser muro de fuego alrededor. En su presencia iba a estar allí. Iba a reprender a Satanás. Todas aquellas promesas de que estaban implícitas en ellos. Que están implícitas en nosotros a día de hoy. Pero sin embargo vemos de que al final dice que ellos seguían con un corazón duro, insensible hacia Dios. Estoy hablando de esa cercanía, de esa intimidad con Dios. De que Dios me hable y que yo pueda estar con esa expectativa de que Dios me hable y cuando Dios me habla yo le obedezco porque lo que quiero es agradarle a Él. No estoy hablando de ser forzado. No estoy hablando de lo obligado. Sino desde del deseo de honrar, de glorificar, de agradecer al Señor. Y sin embargo vemos de que aquellos corazones habían endurecido. Sí, Dios sí, pero casi insensibles a esa cercanía con Dios. Pero fijaros lo que Dios les está diciendo, que Él tiene una gran bendición para su pueblo. En esa circunstancia que se encontraba, que cualquiera de nosotros le diríamos, desagradecido, fuera de aquí. No volvéis nunca delante de mi presencia. El Señor lo que todavía les está diciendo de que Él tiene una gran bendición preparada para aquellos, dice, que le buscan, que no le han abandonado. Dice, porque vosotros tenéis un problema. No, pasa el tiempo y no veis nada porque me habéis abandonado, porque yo tengo una gran bendición para vosotros. ¿Qué palabra se usa, eh? Por eso ha sido, en esa lectura ha sido una palabra de decir, me callo, pero vamos a ver de que muchas veces no nos callamos. Y te lo puedo decir de primera mano, que cuando venía esta palabra, al final yo le sacaba algún pero al Señor. Y decía, pero ellos la habían abandonado. Aquel pueblo que decía, es que, claro, no pasa nada en el día a día, pero ¿qué quieres, alma cándida, que pase? Si la has dejado a tu Señor como... ¿En qué número está de la lista? El primero no es. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a aquel pueblo. A mí no me tenéis en primer lugar. Yo tengo algo grande, maravilloso para vuestras vidas. Pero me habéis puesto en un lugar de la fila que ni de lejos me veis. Y no solamente eso, sino que pensaban que Dios
les había fallado. No solamente habían abandonado al Señor, sino que el pensamiento de aquel pueblo era que Dios les había fallado. Ellos habían cumplido con todo, pero Dios no había cumplido su parte. ¿Os creéis que aquel pueblo pudo haber sido así? ¿Os imagináis un pueblo así tan, no sé qué palabra poner para no ofender a nadie? De aquellos, estamos hablando. Que le echaban en cara a Dios diciendo: el que nos has fallado ha sido tú. Porque nosotros hemos cumplido. ¿Cuándo te hemos abandonado? ¿Te has puesto alguna vez a hablar así con Dios? ¿Por qué, Señor? Si yo he cumplido, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde te has metido? Créeme, a mí eso me lo ha dicho, y no uno, sino varios. ¿Dónde está el Señor? Y la pregunta es: ¿a dónde estabas tú? Pero ellos al final estaban diciendo eso. Para como nos tratas, demasiado hacemos. Para lo que nos das, demasiado estoy haciendo. Porque yo por lo menos vengo el domingo. Es verdad, no tengo ganas, pero vengo el domingo al culto. No vengo con un deseo de ponerme muy contento delante de ti, pero vengo al culto. Yo cumplo. Pero tú, eso es lo que le estaba diciendo el pueblo en aquel momento. El Señor les está diciendo que Él tiene preparado grandes cosas, mucho más de las que ya había hecho. Porque nos tenemos que acordar de dónde estaba ese pueblo, esclavizado. Como muchas veces tenemos que acordarnos de dónde hemos salido nosotros. Acuérdate. ¿De dónde saliste? De casa de servidumbre. De la esclavitud. Eso era lo que el Señor les dijo cuando salieron de Egipto. No te olvides de dónde saliste. Pero al final vemos de que había ese doble pensamiento, que al final vemos de que el libro de Malaquías trata de esa disputa de Dios con su pueblo. Al final, como dice, es una conversación que tiene de Dios con su pueblo. Que estaba diciendo los pensamientos que tenía aquel pueblo y la realidad de Dios. Porque no tiene nada que ver nuestros pensamientos o lo que nosotros pensemos o entendamos con la realidad. Y Dios les quiere hacer una comparativa ahí en Malaquías de qué era lo que pensaba aquel pueblo. Lo que pensaba aquel pueblo era: no nos amas. Eso es lo que pensaban aquellos hombres y mujeres que vivieron en aquel tiempo después de que Dios les había dado todo. Es verdad, faltaban algunas promesas. Le echaban ese reproche cuando Dios venía y decían: ¿en qué te hemos ofendido a ti? Fijaros cómo le hablaban. Nosotros te damos más que lo que debemos. Ese es el pensamiento que había dentro de cada uno. En vano es servir al Señor. Son palabras que quedan reflejadas en aquella conversación, por decirlo, no de Dios con el pueblo, pero que muchas veces las he oído yo en el día a día. Y muchas veces, hasta yo cuando estaba preparando esto, estaba reflexionando, porque en muchas de las cosas que Dios me estaba hablando, terminaba igual. Decía: ¿pero cuándo, Señor, yo he hecho esto? Y ya cuando me di cuenta que estaba diciéndole al Señor, queriéndome justificar,
digo, pobre desgraciado de mí. Si Dios te está hablando, si te está diciendo lo que estás haciendo, ¿qué pasa? ¿Que no tiene nada mejor que hacer que venir a meterse conmigo? Y cuando uno reconoce sinceramente su condición, a mí, ¿para qué me voy a poner yo a contender con Dios cuando veo que Dios tiene razón? Lo que tengo que hacer es, Señor, perdóname. Intentaré hacer las cosas como a ti te agrada. Porque Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios con los brazos abiertos. No viene a pisotearte, a decirte tú lo has hecho mal y ya no tienes oportunidad. No, no vayas por ahí que te estás perdiendo 400 años. Aprende. Aprende de qué es lo que yo quiero, que para eso tengo mi palabra. Y vemos de que Dios le está haciendo una declaración. Y ellos muestran su desacuerdo. Todo el libro se trata de eso. De Dios hace una afirmación y el pueblo, no, pero nosotros, eso será de otros. El espíritu de la contradicción. Sí, bueno, igual tiene razón, pero ese pero en nuestro lenguaje es casi algo ya siempre justificándonos, queriendo justificar aquello que es injustificable delante de Dios. Y vemos de que este pueblo tenía al final ese espíritu de contradicción. Entonces, sí, tú dices esto, pero ¿no tendrás razón el Señor? ¿Tú crees de que Él se levanta por las mañanas y dice, voy a buscarle a ver, voy a meter un poco con él, a ver. Estoy aburrido, no sé qué hacer. Mira, este está ahí tan tranquilo, en paz, me voy a meter con él para amargarle el día. ¿Tú crees de verdad eso? O Dios lo que te viene y te dice, yo tengo una gran bendición para ti. No te equivoques, no cojas el camino equivocado, porque estás retrasando el plan de Dios, la bendición de Dios para tu vida. Y fíjate, las primeras palabras que le está diciendo, dice que Dios les dice que ama a su pueblo a pesar de su fracaso. En esa relación que tiene con el pueblo, que por lo que estamos viendo, era un pueblo un poquito, bueno, no es que sea muy cumplidor, pero fijaros las palabras que tiene de amor, de cercanía, de bondad, hemos empezado, mi gran tesoro, aquello que aprecia, que quiere cuidar. Y dice, yo os amo a pesar de vuestros fracasos. ¿A ti te ha amado alguien que le has fallado una y otra vez? Yo te puedo decir que yo no tengo nadie de esos. Una vez igual me han perdonado. Y con condiciones. Pero alguien que a pesar de que tú le has fallado, que de tus fracasos, que te digan, yo les amo. Yo te amo incondicionalmente. Tú eres mi gran tesoro. Solamente Dios. Y fijaros, aquel pueblo, ¿no? que estamos diciendo que parecía que tenía el espíritu de la contradicción. Y lo que le está diciendo, ¿de qué manera nos has amado tú? ¿Qué has hecho tú por nosotros? En un plan, en una manera grosera delante de Dios. Decirle, pero ¿qué has hecho para amarnos? Para decir tú que me amas. Pero tú no ves cómo a mí me va. Tú no ves la situación. Si tú me amarías más, yo no estaría así. Si tú me amarías más, no estaría yo ahora aquí en la iglesia. Estaría de vacaciones en un hotel en la playa y con mi vida resuelta y sin problemas y en el paraíso. En el paraíso, pero comiendo del árbol que Dios mandó no comer.
Y al final es un reproche hacia Dios. Si tú me amas, ¿en qué me demuestras que me amas? Y el Señor les tiene que contestar. Es un resumen, lo que voy a hacer es un resumen del libro, para que podamos entender el trato de Dios, lo que Dios les quería hablar. Dice, elegí a la familia de Jacob, y más que a la de Esaú. Fijaros, dice, para poner las promesas de mi pacto en ellos. Escogí a la familia de Jacob para poner al final mis promesas sobre ellos. Y lo que está diciendo, deseché a Esaú, aquel que verdaderamente estaba delante de ti, aquel que realmente las promesas, las bendiciones iban a recaer sobre él. Yo lo deseché y te cogí a ti que no te lo merecías. Qué palabras más fuertes, pero al mismo tiempo, qué palabras de amor. Diciendo, había otro que verdaderamente era el legítimo. Lo deseché para cogerte a ti que no eras nadie. Para que mis promesas serían escritas en ti, en tu descendencia. Y cuando uno se pone a leer este libro y veía, decía, Señor, tú me escogiste sin ningún mérito. Por méritos no fue. Tú me fuiste y me buscaste de allí donde nadie quería ni daba nada y pusiste tus promesas sobre mí. Y eso solamente puede ser por amor. No hay otra manera. Pero aún así dice de que Israel siguió desconfiando del amor de Dios. Aquellos hombres y mujeres, a pesar de que habían visto todo el amor de Dios, cómo Dios los había bendecido, cómo Dios les había dado una nueva oportunidad, cómo Dios, a pesar que no se lo merecían, les había amado por encima de todas las cosas. Había puesto sus promesas sobre ellos. Pero dice, todavía había una desconfianza en su amor. Y no creían dentro de su interior. Bueno, sí, dice que nos amas, pero ¿dónde? No creían mucho en su justicia, en su amor. Con la boca pequeñita, decían, bueno, sí, verdad, algo. Pero bueno, me amas, pero no tanto como yo me merezco. Y el Señor le decía, yo te amo mucho más. Aún no mereciéndote, te amo con amor eterno. Y le sigue diciendo, ¿no?, de que si no recibís aquellas bendiciones que yo tengo preparadas para vosotros, miren cómo están andando. El libro, la verdad, que no tiene desperdicio. Dice que Dios les reprocha cómo han despreciado y han profanado el templo. La siguiente conversación que tienen, dice que Dios les reprocha que han despreciado y profanado el templo. Y la primera reacción que tienen ellos, dicen, eso te lo has inventado tú. Para nosotros las cosas de Dios es muy importante. Cualquier cosa que dice el Señor, vemos de que rápidamente el pueblo salta como diciendo, eso no es así. Nosotros ni hemos despreciado ni hemos profanado el templo. Pero sin embargo, fíjate lo que el Señor les dice. Traen ofrendas patéticas. Ustedes se acercan aquí al templo a ofrendar. Con ofrendas patéticas. Con animales enfermos. Fijaros cómo le está diciendo, ¿no? Dice, animales impuros que muestran que no valoran ni honran a Dios. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo, les dice el Señor. Acordaros que venían de la ley, tenían que entregar aquel animal sin tachas, sin manchas. O sea, lo mejor era para el Señor. Dice, asimismo cuando ofrecéis el cojo y el enfermo, ¿no es malo?
Dice, pues si no es malo, presentarlo pues a tu príncipe, a tu autoridad. ¿Acaso se agradaría de ti o le serás acepto? Dice, si esto que traes aquí, que al final es lo que no vale, lo que desprecias, lo que al final vas a tirar a la basura, lo que no te ha costado nada. Si no es malo cuando sabes que tienes que traer lo mejor a ofrendar al Señor, llévaselo a tu príncipe, llévaselo a tu autoridad. Tú suponte que tú trabajas en una empresa y te llama el director o el tal de que quiere tener una reunión contigo en su casa y de que te invita a cenar porque te va a ascender te va a poner de director. Y te invita a cenar y tú dices, voy a llevar algo para allí, para compartir. ¿Qué llevas? ¿Llevarías algo que le agradaría? Algo de que digan, mira, ¿no? Qué detalle. ¿O te presentarías allí con un pan de hace una semana seco, con moho, y se lo tirarías allí encima? ¿Se agradaría? No, ¿no? Dice, pues si no se agradaría de que es un hombre, ¿tú piensas que Dios se va a agradar porque traigas lo desechable? Lo que no quieres para ti, eso se lo metes para Dios. Y fijaros, porque dice, no solamente era el pueblo, sino que también los sacerdotes. Dice, toleran y participan de esta práctica de adoración corrupta. Por eso digo, aquí no se ve, en esta mañana, yo sé que la palabra a mí no me gustó. Vamos a empezar por ahí. Y yo sé que a vosotros tampoco nos va a hacer mucha gracia. Pero no vengo aquí para echaros la bronca a vosotros, porque la bronca principalmente Dios me dio muy duro, porque no dice que solamente el pueblo está haciendo eso, sino que los sacerdotes también. Dice que participan, que lo consienten de ello. Y ya hace un tiempo que la verdad es que uno como persona que está a cargo de la iglesia siente un dolor de aquello que le venimos y le traemos al Señor como ofrenda, que de hecho me he comprometido con el Señor, lo vamos a cambiar. No vamos a venir a darle lo peor, nada, lo que no nos cuesta. Y por desgracia, yo sé que ha venido una pandemia y que hemos tenido que utilizar métodos, bueno, pues que no estamos acostumbrados. Hemos cogido internet, hemos cogido por Zoom, hemos cogido... Vale, que por un tiempo no había otra oportunidad y estaba hasta bien y parecía que nos estábamos justificando. Pero en estos días reflexionando diciendo, Señor, ¿qué te estamos dando? O sea, hacemos una reunión por Zoom y la gente no pone la cámara y está limpiando, fregando el suelo. Ahora mismo, que me perdonen los que estén viendo a través de internet, igual lo tienen puesto a la predicación y es como si estarían escuchando la radio. Estarán igual cosiendo, fregando o haciendo la comida. ¿Qué le están llevando al Señor? ¿Es de verdad una ofrenda para el Señor? ¿Es un tiempo que le estamos dedicando al Señor? Decídmelo vosotros. Y el Señor me decía, además tú eres parte de ello, estás participando y permitiéndolo. Y como digo, no hay peor cosa de que Dios te hable, que uno se haga como el que no entiende. Y pondremos remedio y le diremos, Señor, te vamos a dar lo mejor, aunque sea poco, y aunque seamos pocos, pero te vamos a dar de verdadera adoración. Y de hecho cogí el compromiso, digo, no vamos a hacer mazones ni el martes ni el sábado. El que quiera venir a la iglesia a ofrendar, a estar delante de ti, que venga. Porque Dios no se agrada de esos animales cojos, tuertos. Que me perdonen los hermanos que están igual viendo a través de las redes. Igual es la primera vez y lo siento y os amo y no es por vosotros. Es por todo, no estoy hablando de vosotros, estoy hablando de mí. Estoy hablando de la iglesia. Que necesitamos tener esa relación, como decía, estáis menospreciando.
las cosas de Dios. Y venimos y todavía, ¿en qué? ¿En qué no te estamos dando? ¿En qué no estamos haciendo bien? Y lo digo con toda libertad aquí, porque esas mismas palabras las estaba diciendo yo hace nada, unas horas al Señor. Hasta que el Señor me dijo, me estáis dando el sobrante, lo que no te cuesta. Qué calentito estás en casa, me decía el Señor, ¿a que sí? Con las reuniones. Claro que sí. Pero, ¿para quién hace las reuniones? Y algo que he aprendido en esta vida es de que si hacemos algo que sea para el Señor, aquello que le demos que sea de verdad, una adoración, que estemos honrando de verdad al Señor. No de apariencia. Porque Dios ve las intenciones del corazón. Duro, ¿no? Pues sí, es duro para vosotros, pensaros lo que es para mí. Cuando Dios te dice, ¿no? Como le estaba diciendo, ¿no? De que estaban siendo infieles. Que no le estaban dando aquello que de verdad se merece el Señor. Y que el Señor nos perdone a todos, pero es que es así. Que el Señor nos perdone, pero hermano, le estamos dando lo que no queremos, lo que no nos cuesta. Y Dios se merece algo más. Dios se merece algo más. Él ha dicho que nos ama. Y cuando tú le quieres reprochar al Señor cosas, al final puedes provocar el efecto contrario, que Dios al final te suelte todo lo que es. Como le tires de la lengua al Señor, al final te cuenta todas las verdades. A veces Él tiene un trato con, no sé por qué, es paciente, dice que es paciente. Pero llega un momento que con esa altivez que nosotros decimos, Señor, yo ya cumplo, que no cumples eres tú, y el Señor ya te lo suelta todo de un tirón. Dice que Dios les acusa de traición a Dios y a sus esposas. ¿Qué libro más duro? Pero todo por amor, para que puedan alcanzar aquello que Dios ha prometido. Y la contestación del pueblo sigue siendo igual. ¿Qué? ¿Cómo? Niegan todo esto. Y fijaros lo que dice, que Dios expone esa relación tóxica. Esa combinación, dice, de que hay de idolatría y de divorcio. El pueblo estaba dejando a sus esposas para irse, digo yo que serían más guapas, con otras que eran forasteras. O más jóvenes, no sé, que lo que verían. Y el Señor le dice, no solamente estáis obrando mal contra vuestras esposas, porque además os divorciáis sin ninguna causa justificada, sino lo comparaba a esa idolatría de que hay, de que con el divorcio, con que se vayan detrás de aquellas mujeres. El Señor se lo recordaba, cuando vayáis a aquella tierra que yo os prometí y que os entregaré. Cuidado de no iros con las mujeres de aquellos lugares, porque os llevarán a adorar a otros dioses. Y Dios les está diciendo, os estáis prostituyendo con aquello que no pertenece al Señor. Os estáis buscando mujeres que no son del pueblo de Dios y vivís conforme al Dios y adoráis a sus dioses. Y vemos que en la misma iglesia, cuántas veces, yo sé la necesidad que hay y de que muchas veces hay áreas en la vida de que no están cubiertas y lloramos. Lloramos, bien sabe Dios de que si hay una cosa que oramos es de que sea saciada, cubiertas esas necesidades, que yo sé que hay en muchas y en muchos de vosotros.
Y muchos, en más que esperar a que Dios haga esa obra, se van y se alían con gente del mundo. Y al final los llevan a adorar a otros dioses y los ves participando de las cosas del mundo. Y el Señor les decía que el pueblo, estáis abandonando las cosas de Dios, las promesas de Dios. Es que el Señor no se cumple, pero ¿cómo si las abandonas? Y te vas a buscar aquello que es del mundo. Estaban rompiendo el pacto con Dios. Porque aquellas mujeres les llevarían a buscar las cosas que no eran de Dios. Y no os estoy hablando nada nuevo. Vosotros sabéis de todas esas cosas que estoy hablando. Y yo sé de lo que Dios está hablando. Por mucho que me ponga pero, ni manzanas, ni nada. Sabemos de lo que está hablando Dios. Y en muchos casos lo que hacía aquel pueblo. Vemos de que el pueblo le acusa a Dios de negligencia. Cuando uno se ve ahí pillado, como dice, cuando Dios se pone entre la espada y la pared, al final muchas veces, ¿no? Tiramos para adelante. Un ataque, ¿no? Decimos, la mejor batalla es eso, ¿no? Ser el primero en atacar y pensamos. Y fijaros lo que le está diciendo, la acusa a Dios de negligencia. ¿Dónde está el Dios de justicia? Para que tú vengas aquí ahora a darnos lecciones. ¿Dónde está? Porque veían en Dios injusticia. Hay injusticia, corrupción y Dios no hace nada. Eso lo oímos también, no solamente hace aquel tiempo. También muchas veces lo oímos en la iglesia. Aquí al final cada uno hace lo que quiere, aquí no pasa nada. Y el pastor lo permite. Y Dios no pone orden a esto si resulta que quiere venir a ordenar mi vida. Y fijaros lo que dice Dios. Dios le responde que mandará un mensajero, que preparará a su pueblo para el día del regreso del Señor. Él vendrá, dice, como fuego purificador a su pueblo. Y quitará esa idolatría y la injusticia. Y fijaros lo que está diciendo, para que solamente quede el remanente fiel, que será su pueblo. Entre todas esta conversación, que la verdad que es una conversación dura de Dios con su pueblo, pero vemos de que el propósito de Dios al final siempre es el mismo. Yo estoy aquí para bendecirte. Yo estoy aquí para bendecirte. Tú dime lo que tú quieras. Excúsate como te dé la gana. Pero mi plan es perfecto y el plan al final es bendecirte, que tú disfrutes de todas estas promesas. La siguiente disputa que tiene, dice que Dios llama a su pueblo a volverse a Él. Dice, volveros a mí. Y fíjate en lo que dice el pueblo. Es que yo no sé si alguno de nosotros hemos utilizado alguna vez ese lenguaje o no. A veces no es el lenguaje, son las intenciones de adentro, porque muchas veces, aunque no lo digamos de esa manera, dice, ¿en qué nos hemos de volver? Porque claro, cuando decimos volveros a mí, dice, ¿en qué nos hemos de volver? Dice que Dios confronta ese egoísmo que hay en sus vidas. Cuando el Señor dice de que volveros a mí, al final vemos de que dice que Dios confronta ese egoísmo. Y les dice que han dejado de ofrendar, de dar los diezmos para el templo. Y es complicado. Yo sé de que es un tema y de hecho nunca me gusta predicar. Pero algo que tenemos que entender, que Dios había dicho que les iba a bendecir, que les iba a dar aquella tierra. Se iban a repartir las bendiciones de Dios. Pero iba a haber una tribu
de que se iba a quedar sin heredad. Para el mantenimiento del templo, de los sacrificios. Y para que aquella tribu al final podría estar al servicio del Señor. Y el resto de aquellos beneficiarios de aquella tierra que iban a recibir más parte, porque uno se quedaba sin parte, dice que se tenían que hacer responsables entre todos de colaborar para que no faltara el sustento para el templo. Y vemos esa obligación de que tenía el pueblo de Dios de mantener el templo, de mantener a aquellos levitas también, de poder mantener el sistema que Dios había. Y dice de que Dios los confronta y al final les dice que quiere bendecirlos en abundancia. Les hace ese reproche: no estáis ofrendando, no estáis cumpliendo con vuestra parte del pacto para que mi presencia pueda estar ahí. Pero vemos de que Dios al final lo que les está diciendo, le está confrontando, le está diciendo de que Él tiene una gran bendición para ellos si se vuelven a ir. Dice: vosotros habéis descuidado vuestras obligaciones, el templo está aquí en mínimos, no hay alimento, no hay sacrificios. Al final todos sabemos, si una casa al final empieza, hay una gotera y no se arregla, al final todo iría a la ruina. Pero dice: pero si me buscáis, si os volvéis a mí, si tomáis aquel compromiso de que ese con el que habéis empezado, que os lleváis una parte mayor con ese compromiso de las promesas de Dios, de tener la presencia, el templo de Dios siempre vivo. Dice: yo tengo una gran bendición preparado para ello, pero me tenéis que ser fieles. Esa gran bendición viene, por decirlo, ligada a ser fieles al Señor, a cumplir con su pacto. Y el Señor le dice: probadme ahora en esto, ponerme ahora en esto. Y cuando dice, ¿no?, honrarme habiendo alimento en mi casa, que el Señor dice: traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y cuando te estoy hablando esto, muchas veces te van a predicar sobre la prosperidad. El siembra, ¿no? Si alguien me conoce sabe de que si algo no va conmigo es la prosperidad, la teología de la prosperidad. Bien sabe Dios de que toda mi vida he conocido un evangelio de estar con los necesitados en la obra social. Me gozo cuando vamos a la selva, en las dificultades, en las pruebas, en el hambre, en el dormir en el suelo. No creo que porque tú des, Dios te vaya a bendecir. Además te lo digo claramente, no creo en ese trapicheo de que yo te doy para que tú me bendigas, no. Lo que sí creo que cuando uno honra a Dios, dice: probarme, no en que traigas tu diezmo, sino en honrar a Dios, en ponerle a Dios, en cumplir tu parte del pacto. Dice: Dios, yo tengo una gran bendición para todos vosotros, probadme en ello. Porque lo que sí creo que el que honra a Dios, las promesas de Dios están para él. Y quiero que te quede bien claro, no te estoy hablando de eso de la siembra y de la cosecha no, sino de que honremos a Dios, de que sea de verdad, que vengamos como hablamos anteriormente, no con las migajas, no con el enfermo, no, sino que a Dios le des lo que es de Dios. Aquel compromiso que Dios fue fiel y estuvo con su pueblo, que nosotros, tú y yo, podamos cumplir nuestra parte. Y Dios quiere bendecirnos. Dice: probarme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Habrá alguno entre nosotros que verdaderamente haya puesto toda su vida, todo su corazón, toda su mente, todo en sacrificio agradable a Dios en esa ofrenda y que Dios no la haya bendecido? ¿Habrá alguno entre nosotros? Ninguno. Todos, cuando ha sido el número uno nuestro Señor, Dios nos ha bendecido, nos ha suplido y ha sobrado. Y puedo dar testimonio de ello. Cuando tú dejas algo, mira,
No es uno por echarse flores, pero nunca he mirado para atrás. Nunca he creído que lo que tenía era mejor que lo que está por delante. Nunca me ha dolido dejar algo material para ponerme en la mano de Dios y esperar que el maná caiga. Y Dios siempre, cada día el maná ha caído. Cada día. ¿Por qué? Porque lo importante es honrar a Dios. Honrar, ponerle en primer lugar. Y probarme en eso. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Caminar en confianza poniéndome en primer lugar. Honrándome. No te estoy hablando aquí de negocio, no te estoy hablando aquí de cambio de chanje. Nunca vas a poder cambiar o chanjear o tratar con Dios de igual a igual. Si no puedes honrar al Señor. Y Él le estaba diciendo eso. Aquellos que me buscan, que se han vuelto con todo su corazón, aquellos que cumplen su parte del pacto, que la presencia de Dios estaría en medio de nosotros. El Señor dijo, mi presencia estará en medio de vosotros y yo seré como muro de fuego alrededor vuestro. Pero aquellos de que al final están trabajando, colaborando para que la presencia sea real, no para tenerlo en un basurero, no para tenerlo ahí, bueno, cuando me acuerde voy o le llamo por teléfono si no tengo nada que hacer. No, aquellos que lo quieren tener en medio de su casa, en medio de su iglesia, que proveen para que esa llama esté bien encendida, para que el templo esté bonito, para que la presencia de Dios, como decían David, lo tendré en cualquier lugar. Aquellos que le quieran honrar de esa manera, dice, yo me encargo de todas vuestras cosas. Y no solamente eso, ¿no? Sino que Dios, fijaros lo que dice, no solamente os voy a bendecir, no solamente tal, sino que voy a estar cuidando delante de vosotros. Decía ahí en Malaquías 3:11, reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. ¿Os acordáis cuando venía Satanás allí a acusar? Que le reprendía, decía, este ha sido limpiado, ese está bajo mi protección. Pero aquellos que le honran, que le ponen el lugar verdadero, aquellos de que no cumplen, que le dan las migajas, sino que verdaderamente buscan adorar al Señor, ponerse delante de Él, querer tener esa relación íntima, reconocer. Y dice de que Dios escuchó en todo esto, que seguramente que igual en la iglesia de hoy también pasa, había gente que decía, en vano es servir al Señor. En vano, sí, esto es lo que está hablando el pastor. Pero muchos dirán de que en vano, dicen los malos, los orgullosos, dice, no buscan a Dios y son prosperados. Y muchas veces en la iglesia pasa eso, nos ponemos a mirar y decimos, pero es que también a estos que parece que no buscan a Dios, también le va bien. Pero dice, bienaventurados decimos, no, son los soberbios los que hacen impiedad. Dice, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon impunes. Eso muchas veces es lo que hay en nosotros. Pero dice que Dios escribió un libro memorial. ¿Sabéis además lo que es? Que en ese libro está cada una de sus promesas. Y además, ¿sabes lo que es? Que cada una de sus promesas empieza con tu nombre. Aquellos que... Dice, aquellos que me sirven. Habrá una diferencia en el día que yo actúe, que sus nombres estarán escritos en ese libro memorial. Serán mi especial tesoro, dice el Señor, en el día que yo actúe. Dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirva a Dios y el que no le sirve. Hermano, yo sé de que a veces estas predicaciones son duras. Ha sido dura. Te puedo dar testimonio en mi vida que ha sido dura, que me ha confrontado. Pero el Señor al final dice, lo que no quiero es que pases 400 años como el pueblo. Lo que no quiero es que te pierdas esa gran bendición que es la que está preparada para ti. Y el Señor venía y decía, yo os amo. Cuando hablaba conmigo decía, yo te amo.
yo te amé, aun no mereciéndotelo. Yo te amé, te busqué, te limpié, te santifiqué. A pesar de tus fracasos, a pesar de que muchas veces no hiciste lo que no tenías que hacer. Pero el Señor decía, yo tengo una gran bendición para tu vida. Y el Señor decía, yo tengo una gran bendición para la iglesia. Para aquellos que se vuelven a mí. Para aquellos que honran a Dios. Para aquellos de que no llevan las obras, sino de que verdaderamente son verdadera adoración para el Señor. Aquellos que entienden de que cuando llega el momento de esa decisión, dicen, el servir a Dios tiene beneficios. Dice que un día el Señor vendrá a sacar cuentas. Ya, buen siervo y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel. Sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor tiene grandes promesas. Yo sé que hay promesas que no se han cumplido. En aquel tiempo no había venido el Mesías. Ya tenemos promesas cumplidas en nuestra vida. El Salvador vino. Es verdad que muchas veces estaremos esperando la segunda venida y parece como que muchas veces que no llega. Hay promesas que es verdad, pero solamente aquellos que permanecen, aquellos que honran a Dios, serán capaces de poderlas alcanzar. Y cuando esperemos en aquel día, que aunque parezca que tarde, pero llegará, no será un día de temor, de miedo, ¿qué será de mí? Sino que será un día de gozo. Buen siervo y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Vamos a levantarnos, vamos a adorar al Señor, vamos a glorificar a Dios, vamos a darle adoración, a honrar el nombre de Jesucristo como Él se lo merece. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.